Este ha sido también un año complicado para el sector del cine y la cultura, pero pese a ello, 5 trabajos audiovisuales con sello aragonés han presentado sus candidaturas para los próximos premios más importantes del cine español. Esta mañana, diferentes instituciones, entre ellas esta casa, Aragón TV, se han reunido para promocionar el cine aragonés en la carrera hacia los Goya. Como si fuera una antesala a los premios, esta mañana se han reunido los directores de las 5 producciones aragonesas que aspiran a ganar un Goya, entre ellos 4 largometrajes estrenados este año como la ópera prima de Pilar Palomero, Las niñas. Nos ha hecho sentirnos muy orgullosos de llevar esta historia de Celia, de sus compañeras. Con Marcelino, el mejor payaso del mundo, Germán Roda aspira a traerse un premio a Aragón. He contado con Pepe Villuela, que es una cara conocida, y bueno, cada vez yo creo que estamos más cerca de esa tan ansiada nominación a los premios Goya. Otra propuesta viene de la mano de Carlos Val, un largometraje sobre el mundo de las sectas, Planeta 5000. El orgullo es ser 100% aragoneses, ¿no? Y con ese granito de arena, con ese empuje, queremos seguir haciendo cine. En la categoría de mejor cortometraje de ficción está Gastos incluidos, una historia que habla de la burbuja del alquiler. Ramón Barea tiene una larguísima trayectoria de apoyo al cortometraje. Rodada en Caspe, Uno para Todos, nos habla de la relación entre un profesor y un alumno. Es la historia de un profe en un pueblo, que en este caso era Monzón. El acto, retransmitido vía streaming en Aragón Cultura, ha contado además con la participación del público, que ha podido interaccionar con los 5 directores.